empezar hoy como algo básico. Ahí sigue, ¿estamos bien? Sí. Era empezar por lo más básico, que es, bueno, el armado de la herramienta de búsqueda de trabajo, como es el currículum vitae, que si bien, digamos, hoy por hoy también, y eso vamos a estar como avanzando, hay algunos métodos de plataformas y digitales también que sirven como redes profesionales. Me parece que el currículum sigue siendo una herramienta útil, sobre todo como primer presentación de nuestro trabajo y como primer resumen de un poco que le puede llegar a aquellos empleadores o personas que se ocupan de la búsqueda de perfiles. Y bueno, un buen resumen de nuestra trayectoria, o sea, grande, chica, mediana, estemos empezando, estemos estudiando para nuestro primer trabajo, o ya sea que hayamos tenido varios trabajos. En sí, cuando hablamos del taller, lo pensábamos como siempre apuntamos a presentación de trabajos no solo en un ámbito privado, sino también muchas veces en los organismos públicos o fundaciones u organizaciones del tercer sector. En todos casos, les voy a dar como 20 consejitos o tips que me parece que sirven como a modo genérico. Así que arranquemos con currículum y después vemos un poquito de la herramienta LinkedIn, que me parece que hoy es una herramienta muy útil para la búsqueda laboral. Como les decía, si bien esta es una herramienta que se usa hace muchos años, el currículum sigue siendo un documento clave para acceder a los trabajos y darte a conocer como profesional. Tenemos que entender como el objetivo del currículum antes de armarlo es que llame la atención y resulte atractivo y que de alguna manera diferencie tu perfil un poco del resto. Por eso es que lo primero que vamos a tener que hacer es prestar mucha atención al contenido que va a tener nuestro CV. A veces hacemos como grandes listas y queremos completar o contarlo todo, y muchas veces es mejor ser estratégico con la información que estamos utilizando y destinando al currículum. A veces no todo lo que hicimos va, a veces algunas cosas sí o no, o a veces según armar un currículum según la oferta de empleo a la que estemos aplicando. Para arrancar con el CV, lo primero que tenemos que conseguir es una buena foto. Parece básico, pero a veces no sucede cuando uno trabaja en recursos humanos, de que directamente se elijan fotos adecuadas o se recomienda una fotografía. Cuando se dice profesional es que esté bien iluminada, donde se te vea la cara, que estés mirando al frente y salgas con un gesto más neutro o amable. Conviene que no haya objetos a tu alrededor o que no tengas gafas o pañuelos o gorros. Y si es posible, que no sea una imagen de cuerpo entero, sino un plano corto. Mejor si aparece solo la cara. Y lo que se está empezando a emplear mucho hoy es que en el momento en que vos estás en la búsqueda laboral, apliques tu misma foto de tu CV a tus redes sociales. Por ejemplo, que cambies tu foto de perfil si aplicaste con tu CV y con una foto, aplicaste a algún trabajo que querés como conseguir, o aplicaste en alguna bolsa de trabajo del Estado o en algún organismo. Entonces está bueno y sirve mucho que la misma foto que vos aplicaste al CV, en esos tiempos en donde vos te fuiste como postulando, la pongas en tus redes. ¿Por qué? Porque más o menos el 82% de la gente que selecciona, lo primero que hace es, primer filtro CV, segundo filtro paso a googlearte en redes sociales a ver quién sos o ver un poquito, viste, de tu recorrido. Entonces está bueno que sepamos que cuando estamos presentando un CV en algún lado, la mayoría de las
en la mayoría de las ocasiones ocurre esto que la gente nos googlea, ¿viste? Es como, nos estoquean un poquito como cuando hace uno, cuando conoces a alguien o conoces por primera vez a alguien te da sus redes. Bueno, los empleadores, muchos, no solo usan el CV, sino también que acuden a distintas redes como para más o menos terminar de completar tu perfil si es que les llamó la atención tu CV. Después, con respecto a los datos personales, es lo primero que tiene que aparecer. La idea está bueno que en el diseño del CV estén lo más próximos a la foto. Y lo primero que yo tengo que encontrar después de la foto es nombre, apellido y correo electrónico de la persona. Y en esto del correo electrónico estaría bueno, como muchas veces nos pasa que ya tenemos correos electrónicos viejos o, eh, no sé, la mejor -8, entonces como volver a formar un correo electrónico profesional, que por ahí sí puede ser hasta uno distinto que sea el que tengamos de nuestra vida diaria, pero lo mejor sería crearse un correo que sea más o menos tu nombre y tu apellido o alguna inicial y no mucho más, y evitar otro tipo de palabras extras que hayan quedado de algún correo que usamos para la vida. Cuando empecemos con la búsqueda como laboral un poco más profundizada, está bueno por ahí tener un correo que dentro de todo sea más o menos neutro con nuestro nombre y apellido y no mucho más. Hoy por hoy lo que se está empezando a usar mucho, como se sabe más o menos esta estadística de que todo currículum vitae pasa por un proceso de filtrado o de búsqueda en redes sociales. Está bueno hoy por hoy ya incluir en el currículum los arrobas a tus redes, si es que uno las tiene más o menos como públicas, o al menos aquellas redes que uno quiera mostrar, como por ejemplo puede ser una red de trabajo como LinkedIn, en donde, bueno, acompañar al currículum, o si, no sé, somos muchos en esta sala, capaz que alguno tiene página web o tiene algún perfil digital que le interesa mostrar, o trabajos subidos a tal lado. Entonces, hoy por hoy en los currículum también se recomienda el anexar algunos eh, links de nuestro perfil digital que nos sirva a mostrar, ¿no? Y en cuanto a eso, después vamos a ver como algún recorrido de lo que se puede hacer en LinkedIn para crear una red de empleo. Después, lo que hoy se está usando en muchos formatos es acompañar. Lo primero que vos veas es, bueno, tu imagen con tus datos personales, tus redes y demás, y después algún título que te defina como profesional, que no sí o sí tiene que ser un título de la carrera que estés cursando, sino que es más bien como frases de cabecera, eh, o palabras claves que indiquen a qué te dedicas. Por ejemplo, eh, que esas palabras destaquen funciones o perfiles que encajan con el puesto a que vos postulás. Y esto es muy importante. Ahora vamos a ver algunas páginas de concursos y de búsquedas laborales, y a veces hay que empezar a entender que nuestro currículum vitae tal vez tiene que ser dinámico, y que no es que vamos a tener un único currículum que es el que se va a mandar a todos lados, que tal vez algunas cuestiones del currículum las vamos a ir adaptando según el trabajo para el que postulemos o al puesto al que postulemos. Entonces, por ahí en esta parte en donde se define como profesional, por ejemplo, no sé, yo tengo, bueno, como mi nombre de comunicador social, pero abajo hago, no sé, tengo como algunas palabras claves como dirección creativa, seminarios y capacitaciones de tal cosa, ¿sí? O capacitador en... Entonces, como pequeñas frases que por ahí resuman un poco tu perfil, y más es estratégico, bueno, esas pequeñas frases, si yo veo que hay un puesto, no sé,
para investigación o para redacción o para, bueno, me voy adaptando esas frases y funciones, las voy adaptando a el puesto al que yo me voy a ir aplicando. El diseño general es el mismo, pero algunas cositas las voy a ir como modificando según el puesto al que aplico. Luego de este titular general, se recomienda siempre poner primero la experiencia antes que la formación, ¿sí? La formación dejarlo para lo último, y primero poner la experiencia. Sobre todo si ya trabajaste en el sector al que estás aspirando, y el orden en el que se escribe la experiencia es lo más nuevo que hice primero y lo más viejo hacia abajo, ¿sí? Es como un orden cronológico a la inversa. Empezás poniendo lo más reciente y después seguís con los más antiguos. O sea que empezamos por el último trabajo que hayamos hecho o estemos haciendo. Obviamente, bueno, la experiencia lo mismo, como lo vamos a hacer de manera cronológica, si hay algún trabajo que nos interesa más, lo marcamos en negrita o lo resaltamos con alguna tipografía un poquito más importante. Esto es como también intentar de jugar visualmente con nuestro CV, y hay cosas que vamos a querer destacar más que otras, bueno, hacerlo, no todo tiene que ir en el mismo valor tipográfico, ni el mismo cuerpo de letra, y eso va a ayudar. Y después también hay una duda que muchas veces pasa, que es como que, bueno, hoy por hoy nos estamos aplicando para un trabajo más o menos de lo que nos estamos formando, y por ahí tuvimos mucha experiencia, no sé, en otro tipo de trabajo que no tiene mucho que ver con el universo por el cual yo me estoy formando. Bueno, esa información no conviene omitirla, eh, porque la verdad que toda experiencia igual es válida, por ahí se puede poner de manera un poco más resumida, pero no omitir, digamos, experiencia laboral porque la veamos como no sé, o que está muy alejada del puesto al que estamos aplicando. Y más o menos en el apartado de experiencia, cuando decimos, bueno, experiencia laboral, ¿cómo lo escribo? Bueno, primero que nada se escribe el nombre del puesto o de la actividad que realizaste. Después viene el nombre del lugar y después viene el periodo de tiempo que trabajaste ahí. El periodo de tiempo, y después, si amerita, porque está muy relacionado al puesto para el que estamos aplicando, bueno, hacemos una pequeña descripción de las funciones que realizamos en ese lugar. Si no amerita, es solo nombre del puesto, nombre del lugar en el que trabajaste y periodo de tiempo, de tal fecha a tal fecha. Si amerita y no nos guía sobre el trabajo al que estamos aplicando, le damos una descripción de las funciones que desarrollamos en ese trabajo, en esa experiencia. En cuanto a la formación, es lo que se recomienda poner después de la experiencia laboral. Bueno, obviamente se incluyen como el mismo orden cronológico, los últimos estudios primeros y dónde se impartieron. En general se recomienda, si son estudios superiores, es como no hace falta poner dónde hicimos la secundaria o la primaria. Por ejemplo, si estoy cursando la universidad o un terciario o lo que fuere, porque, bueno, se entiende que se pasó por ese ciclo electivo también. Y después, todos tenemos, o lo recomendable es ir sumando formación más allá de, por ejemplo, la carrera que estemos estudiando, ir sumando también, por ejemplo, los cursos que hayamos hecho de formación, o si tenemos experiencia en algún otro idioma, más allá de la lengua nativa. Lo de los cursos, por ejemplo, si somos personas que hemos hecho un montón de cursos, bueno, es en esta parte donde se recomienda que el CV sea algo dinámico y decir, bueno, voy a poner aquellos cursos que tengan que ver con el puesto de trabajo al cual estoy aplicando.
porque muchas veces también, nada, las personas somos como curiosas en un montón de aspectos y muchas veces hacemos formaciones o cuestiones vinculadas a nuestra profesión y otras que no. Bueno, ahí hay que empezar como a tener el criterio uno de decir, bueno, aquellas que me van a hacer bien esta búsqueda la sumo, estas otras experiencias o formaciones tal vez no, y si me sirven si aplico para otro tipo de trabajo. Entonces, volver siempre a tener en eje de que el CV es una herramienta dinámica sobre la cual tenemos que trabajar y no es algo que hice una vez cada 5 años y cuando me voy acordando la actualizo, porque eso también hace que se nos escapen un montón de cosas que a veces ni recordamos que hicimos. Entonces siempre es entender que es una herramienta dinámica a la que tenemos que ir volcándole nuevos datos y contando un poco que vaya expresando un poco el recorrido o el camino que uno va haciendo en la vida, digamos. Entonces, también está bueno que no lo tengamos ahí olvidado como un archivo de, ay, lo tengo que armar ya cuando uno quiere postularse, sino entender que es un perfil que uno tiene ahí que lo va alimentando. Y en cuanto a los idiomas, bueno, viste, se recomienda poner como los niveles. Algunos lo que hacen es usar alguna categoría que yo no lo puse acá porque no se está estilando tanto, pero bueno, para algunos trabajos un poco más formales hay alguna nomenclatura que eso, si la googlean en algún momento la pueden encontrar, que es como una nomenclatura que estableció la Unión Europea, que es tipo, no sé, por ejemplo, para el inglés se habla de nivel B1, B2, B3. Con que nosotros pongamos nivel, lo único que no conviene es como poner, no sé, nivel básico de un idioma, ¿sí? Directamente ahí lo nombrás como idiomas, no sé, inglés, francés, alemán, no hace falta ponerle el básico. Después, si somos avanzados o intermedios, se puede aclarar. Si no, mejor dejar como más o menos el nombre del idioma que manejamos. Bueno, brevedad y concisión. Y esto sucede, y me ha sucedido como en algunos espacios de recursos humanos, de estar trabajando, de, por ejemplo, recibir CVs de 4 o 5 páginas. Sucede, sinceramente, que nadie mira, y la persona que recibe es como el primer filtro que luego va a derivar en aquellos a quienes entrevisten, ¿no? Entonces, brevedad y concisión. Para que sea atractivo y fácil de leer, te conviene ser breve. Mejor si nuestro CV se puede contar todo en una sola página. Eso sería como lo óptimo de un currículum, que se cuente todo en una carilla, ni siquiera 2 carillas, todo en una carilla. Si hay algo que podemos contar en 2 palabras, lo contamos en 2 palabras, no hace falta la construcción de frases verbales largas para explicarnos. Brevedad y concisión. Por ejemplo, cuando nosotros estamos aplicando y queremos contarnos en nuestro trabajo, yo puse ahí, por ejemplo, nuestro trabajo en un programa en los que hemos trabajado, y por ejemplo ahí les puse como en este programa me dedicaba a escribir los textos de, bueno, eso se resume como redactor de tal cosa, ¿sí? Como empezar a ser como concreto, incluso en estas partes del currículum que yo les decía que por ahí, si tienen que ver con el trabajo al que te postulaste, podés desarrollar un poquito más, pero empezar a ser como concreto en 2 o 3 palabras, poder contar un poco lo que hicimos. Lo que se dice del buen currículum debe ser escaneable, que esto lo que quiere decir es, una hoja o un texto es escaneable cuando más o menos vos en 7 segundos podés hacer un recorrido por la página y entender la información básica que hay en esa página. Es decir, en 7 segundos, y esa es una prueba que se puede hacer una vez que ustedes arman su CV, por ejemplo, si quieren más o menos entender si se entiende, se lo dan a una persona que conozcan y más o menos le cuentan en 7 segundos, esa persona tiene que poder haber detectado tu foto, tu nombre completo, tu
tu profesión y más o menos estas palabras claves que yo les dije, y tu experiencia laboral más cercana. Como que eso más o menos lo tiene que, en un periodo de 7 segundos, tiene que poder escanear la hoja y entender más o menos esa cantidad de datos. Eso se habla que es un currículum que tiene como, son los currículum que parece una pavada, pero bueno, en recursos humanos un poco estudia esto, como los currículum que siguen escalando y siguen como progresando en el dato de selección de personal, ¿sí? Como currículums que tienen la posibilidad de ser escaneados con la vista en menos de 7 segundos. Para eso tenemos que apuntar a un lenguaje sencillo, es decir, no emplear muchos tecnicismos. A veces nuestras profesiones tienen muchos tecnicismos. En general, la gente que recluta desde recursos humanos en el Estado o en un privado, lo que fuera, en general, por ejemplo, a mí me pasó de laburar por algunos organismos del Estado, en donde la gente de recursos humanos no, en general no es gente que tenga el tecnicismo de lo que ese organismo del Estado se ocupa, ¿sí? Es más gente que se encarga como de selección de personal y de hacer otras cosas. Entonces, como es el primer filtro que tienen, seguramente en el momento de la entrevista laboral, tal vez haya algunos tecnicismos que nos sirva como relucir o sacar a la luz, para que quien nos entrevista se dé cuenta que manejamos algunos conceptos o palabras del universo al que estamos aplicando. Pero en general el que recibe el CV no suele ser gente que esté involucrada con ese tecnicismo. Por eso es mejor intentar de un lenguaje sencillo y medio universal para todos y todas, porque muchas veces los encargados de filtrar esos currículum no son técnicos, por ejemplo. Entonces, mejor entrarles por otro lado que tenga que ver con lo visual y con que sea una única página armónica. Esto que yo les decía antes del uso de palabras claves, ahora vamos a desarrollarlo un poquito. Que son básicamente palabras claves como los términos más utilizados y buscados por la gente de un tema o sector, sin ser tecnicismo, ¿sí? Yo recomiendo esto ponerlo como incluso antes de la, como les decía, antes de la experiencia laboral, tipo, puede ser como un encabezado, tu título arriba y una suerte de palabras claves que te describan como profesional, con esta salvedad que veíamos que decía, a veces esas palabras claves conviene adaptarlas según el lugar en el que buscamos trabajar. No repetir datos, esto es un error que nos pasa mucho. De hecho, bueno, he visto currículums vitae que, por ejemplo, los datos personales los tienen todas las páginas, o los links a las redes los tienen todas las páginas, si es que tienen más de una página. O a veces se repite mucho esto de las palabras claves que yo les decía recién con aptitudes laborales, y por ahí se termina poniendo la misma información. Entonces, intentar básicamente pegar una revisada y ver que no hay información que se repita, porque no aporta nada y ocupa un espacio que se puede usar para otra cosa. Siempre tengamos como esta máxima, que en el armado de un currículum, todo el espacio que podamos ahorrar juega a favor, ¿sí? Entonces, ir cada vez más achicando, aunque parezca que si tenemos 10.000 hojas es mejor, no, cada vez más achicando y poder resumir lo más posible la presentación. Esto es algo que se está haciendo últimamente, que por ahí les sirve como referencia y está bueno ponerlo. De hecho, yo estaba viendo los currículums, no lo tengo así puesto y me parece que está bueno, que lo voy a empezar a aplicar. Que en general se deja para el final de los CVs, que es información final, habilidades, idiomas, informática. Informática es porque muchas veces te piden manejo de Office o de algunas cuestiones. Ahora se está empezando a usar como cuestiones más gráficas, en donde vos pones como aptitudes y más o menos como tus fortalezas
Entonces, y vas poniendo como más visual, que eso ayuda mucho al que elige. Entonces, no sé, si este es tu 100% de esta barra, bueno, ¿cómo yo puedo ir contando cómo en este caso lo busqué en profesionales relacionados a lo mío, pero bueno, en redacción, creatividad, inglés, trabajo en equipo, si manejas WordPress o algún tipo de otro. Y después algunas actitudes como profesionales y algunas personales, ¿sí? Si sos responsable, si sos entusiasta, resolutivo. Te conviene poner siempre, obviamente, como valores o actitudes que sean positivas, y más o menos ir poniendo vos como considerás personalmente tu nivel de actitud, aptitud para tanto profesional como personal. Es algo que ayuda mucho a los seleccionadores, porque es como una forma visual de un poco mostrar aquellas cosas que creemos de nuestra personalidad que sirven para el puesto que estamos aplicando. Bueno, esto lo repetí 1000 veces, pero lo buenísimo volver a recalcarlo. El currículum ideal es el que ocupa una página y no más. Si tenés una trayectoria muy larga y mucha experiencia, labor de síntesis va a ser lo más importante. Obviamente, ortografía y gramática, que suele pasar muchas veces, que nada, a veces cuando tipeamos o algo, viste, se nos pasa algunos errores de ortografía o de expresión, y eso es importante que tengamos como presente de que también, aunque se sabe que nada, con falta de ortografía podemos tener todos en algún momento, es como que a los seleccionadores un poco les importa que uno haya hecho un recorrido en su CV y mínimamente entregue como sin un error de ortografía. Después, bueno, la tipografía es importante. Yo les recomendaría nunca usar una letra más grande de un carácter de 15, ¿sí? Máximo de eso, entre 12 y 15 de tamaño. El tipo de letra es importante. Eh, Hay letras que se llaman de palo seco, que estaría bueno como, no sé, por ejemplo, creo que en algún momento les digo, bueno, hay de la familia, por ejemplo, salirnos del Arial y de la Tiny Romance, que son como las tipografías básicas, pero hay algunas que se llaman Verbenas, Georgia, Gotham, las Futura, las Montserrat, son tipografías lindas para un CV. La idea es que no tenga mucho serif, que serif son como los palitos que tienen las letras, sino que sea más de palo seco, como eh, los serif son como, vieron que por ejemplo si tengo una I y le pongo como una base, o una P que termina con una base abajo, bueno, o con que no sean muy dibujadas, que sean más bien letras redondeadas, y de cuerpos o familias tipográficas simples. Eso ayuda mucho. Entonces les repito, está la Montserrat, está la Gotham, está la Verbena, está la Arial, por ejemplo, si van a usar, es mejor la Arial Narrow. La Century Gothic también está buena, como una tipografía para CB. Entonces, buscar eso, que también visualmente sea una tipografía atractiva y que no tenga más de un cuerpo máximo de 15. 12 también está muy bien el cuerpo de letra. Bueno, esto que decíamos antes, un CV diferente para cada oferta de trabajo. Siempre conviene repasar el CV y cambiar los datos cada vez que lo envíes a una nueva oferta de trabajo. Yo sé que es un poco tedioso, pero les aseguro que estadísticamente funciona más, que vos adaptes el CV a la propuesta que estás recibiendo. Y de hecho, bueno, no sé si hay personas que por ahí somos más eclécticas en nuestras actividades y por ahí es necesario, no sé, por un lado yo desarrollo una actividad social y por otro lado tengo todo un perfil más artístico, ¿sí? Bueno, entonces no está mal tener versiones diferentes de currículum.
Entonces que yo algunas las voy a aplicar para algunas cuestiones y otro lo voy a usar para otras cuestiones. Yo, por ejemplo, en mi currículum más profesional no tengo como cargado todo el bagaje de la parte, no sé, de seminarios de teatro o estudios de teatro, todo eso es como que tengo armado un currículum que tenga que ver más con mi expresión, que es por otro lado artística, y si sumo, si yo veo, por ejemplo, que no sé si es un trabajo que requiere mucho, no sé, por ejemplo, manejo de dinámica de grupo, o si es para dar seminarios o charlas, y bueno, ahí tal vez puedo poner alguna formación teatral que complemente la actividad para la que me estoy aplicando, ¿sí? Si sé que al empleador le va a interesar que yo tenga retórica o que tenga, no sé, soltura para tal cosa, y bueno, entonces ahí puedo poner alguna. Pero también tengo mucha actividad teatral o experiencia laboral, qué sé yo, en cuestiones, no sé, de actuación que capaz no importan para un currículum de, no sé, de una búsqueda que tenga que ver con la comunicación social u otras cosas. Entonces, en ese sentido, tampoco está mal si queremos tener varias versiones de nuestro currículum, como para presentar según los requisitos que nos vayan pidiendo. Bueno, en cuanto a lo visual, hoy por hoy se está exigiendo un poco que tengan algo de diseño. No todos somos diseñadores ni diseñadoras, pero hay muchas aplicaciones hoy y muchos lugares muy útiles para armar el CV. Lo que no implica que esto es como un límite muy fino, que suele pasar, que a veces es como nos zarpamos de diseño y ya es medio un cocoliche. Entonces, como en la medida justa, ponerle alguna plantilla de diseño que esté interesante, pero que no nos quede una cuestión como un CV extravagante. Hoy por hoy, el típico CV hecho en Word y es medio como que se deja un poco al final de la fila, ¿sí? Eh, es más probable que resulte, si tenés aunque sea algo que visualmente llame la atención un poquito, que mínimamente ese CV circule un poquito más. Siempre recordando esto, que el diseño tiene que estar al servicio de los datos y no al servicio de llamar la atención, ¿se entiende? Entonces el diseño tiene que estar pensado en reforzar o resaltar los datos que nosotros queremos. Yo ahora les voy a dar algunas herramientas, algunos links útiles y después obviamente les socializo la presentación, así pueden acceder a algunos links útiles para armar el CV. Bueno, el punto 16 era esto que les expliqué antes, que sea escaneable, y en este escaneo, eso no lo mencioné y por ahí está bueno, que hagan el ejercicio ustedes también, de escanear y cuando escanean la hoja, entender de si hay algunos lugares que yo puedo resaltar o subtítulos o negritas que puedo marcar que van a ayudar a que visualmente aparezcan palabras que me definan a mí, que sean útiles para el trabajo, bueno, resaltar esos subtítulos o esas palabras. Tipo de letra, lo que les decía antes, Century Gotham, Verdana, son dos de las más útiles, básicamente tipografía clara, legible y limpia. Ahí lo que pueden hacer es por ahí escribir un texto, un párrafo de su CV en un Word, y ahí van probando con alguna de esas recomendaciones qué tipografías se sienten más cómodas, y es cuestión ya un poco de gusto, entendiendo esto, que no sean rígidas, que no sean muy geométricas, que no sean con serif y todas esas cuestiones. Colores. Siempre para el fondo es mejor utilizar el blanco o un tono pastel claro. Intentemos no poner colores oscuros a los fondos porque genera como una situación de figura fondo que es más difícil de leer, entonces mejor los CVs lo más claro posible, blanco mucho mejor, sino algún gris muy suave o algún color muy suave. Y máximo para el diseño del currículum, mejor si nos podemos manejar en dos colores distintos, ¿sí? Como mucho. Blanco de fondo y, no sé,
un gris o un bordeaux o lo que quieras, pero de otro color para algunos detalles. No empezar a poner 80.000 colores al currículum. Bueno, después otro punto que claramente para el inicio no es fundamental, pero hoy por hoy lo que se está haciendo mucho son los videocurrículum también, que es una forma de currículum que va a empezar a tener como más trascendencia. No es que todo el mundo tiene que salir corriendo a hacer un videocurrículum, hay también aplicaciones que ayudan a hacerlo, pero sí va a ser como un destacado y como que va a llamar la atención si en algún momento que hemos acumulado experiencia y hemos acumulado como varios trabajos, nosotros podemos hacer como se llama un reel o un pequeño videocurrículum o reel en donde se resume un poco esa trayectoria. A los fines prácticos, para nuestros primeros laburos y demás, vamos con un currículum en PDF. También no sé si alguno tiene sitio web, eso lo quería decir, o bloguea, o tiene un perfil en alguna otra red que no sea las usuales de Instagram, LinkedIn ya lo vamos a ver, pero si alguno tiene o alguna tiene otro tipo de entradas digitales, o tiene un portfolio digital, bueno, todas esas cuestiones también se pueden incluir como link en nuestro currículum. Todo eso suma y habla un poco de nosotros. Y por último, y definitivo, no mentir, esto es bueno para la vida también, pero con el currículum es preferible que profundicemos la estrategia de visibilizar y destacar la experiencia que más nos sirve que ponernos a inventar experiencia, que pasa y mucho. Es preferible, si hay datos en la trayectoria laboral que creemos que directamente no sirven o que son contraproducentes, que los saquemos, pero consultémoslo antes, porque por ahí estamos pensando algo que nos sirve, que sí sirve, pero bueno, si pensamos que para algún dato o para algún puesto nos viene mal haber trabajado en algún otro lado, bueno, es preferible quitar eso a inventar info que no existe. Es cierto que cada vez menos se hace esto, lo de muchas veces se utilizaba mucho antes en los currículum poner la referencia y hasta te pedían el contacto de referencia. Cada vez se hace menos esto de que, los organismos que te contraten llamen. Sin embargo, bueno, los organismos del Estado, sobre todo si nosotros venimos de un organismo anterior, puede pasar mucho que haya como un llamamiento a algún área en la que hemos trabajado, que está bueno que ni exageremos ni inventemos de más información si no la hemos hecho. Preferible que tenga menos, pero que corresponda un poco a la realidad. Básicamente es que no inflemos el currículum porque a los fines prácticos nos puede llegar a perjudicar en vez de ayudarnos. Bien, acá no sé si se ve, les di como, puse algunos ejemplos como para que lo vean visualmente. A ver, yo no quiero... ¿Se está viendo la ventana? Sí. La ventana, Con o todos sea, los sí, CVs. sí, eso se ve bien. Bueno, fíjense, se está usando mucho como debajo de la foto, lo que les decía yo en todos los aspectos, tener aspectos personales, las redes sociales y en qué somos especialistas, el nombre en grande. Bueno, diseños hay un montón y plantillas hay un montón y a gusto. Fíjense, por ejemplo, este que está, de que dice Mario Gómez a la derecha. Es un CV muy básico, pero ya un diseño que te cambia al típico Word. Entonces, está bueno como poder organizar un poco el ojo y la vista. Acá, como ven,
les voy a estar dejando, que no sé si en algún momento lo pueden socializar. Algunos links útiles. Canvas es una herramienta muy útil, calculo que muchos la usarán, tanto para armado de presentaciones, que para el ámbito profesional es muy útil, tanto para el armado de presentaciones como para el armado de CVs. Cuando ingresan a Canvas tienen ya plantillas armadas de CV, que uno online le va cargando la foto de UNE, le va poniendo la data y haces todo en la plataforma, te lo descargas gratuitamente y simplifica muchísimo. Bueno, después Builder también tiene lindas plantillas y CV Wizard tiene lindas plantillas. Son muy fáciles de usar estas extensiones y nada, nos van a facilitar, si no manejamos programas de diseño, nos van a facilitar el armado de todos estos CVs. Y Canvas, les digo también, y en realidad todas, más allá del armado de CV, son herramientas muy útiles si tienen que armar presentaciones o tienen que armar algún proyecto con algún tipo de diseño. Bueno, les va a servir mucho, hasta piezas digitales, que ahora van a ver lo útiles que van a ser para el próximo punto que veamos. Bueno, hasta ahí con CV, y ahora la idea es charlar un poco de cómo se potencia todo esto con una red profesional de LinkedIn. Pero no sé si quieren, hablé mucho, no sé si quieren levantar la mano, si quieren comentar algo. Y yo tengo una pregunta de algo que me quedó ahí colgado por ahí, ¿puede ser? Sí. Algo que investigué cuando a la hora de hacer un currículum es que se usa mucho lo de la carta de presentación, adjuntar una hoja aparte, una carta de presentación en la que vos pongas tus aspiraciones, o resaltes un poco, como que sea en un párrafo un breve resumen de lo que sos y de lo que querés. ¿Qué me contás respecto a eso? Sí, yo en lo personal, sinceramente recomiendo que hay algunos empleadores que lo solicitan como condición, y en eso básicamente lo que hay que saber es que es como un resumen de lo que vos aspirás con el puesto al que estás, como es un resumen de lo que vos aspirás con el puesto al que estás ofreciéndote, y por qué vos sos como una persona que es para ese puesto. En general eso en los trabajos lo piden, en los que le dan importancia a eso. Yo en lo personal prefiero que, por ejemplo, eh, tengamos, por ejemplo, si ven este de Belén Sánchez sobre mí, a ver, acá, por ejemplo, es preferible que para mí en ese sobre mí ustedes hagan un párrafo resumiendo, a entregar aparte un resumen o una hoja aparte. Y después sí, obviamente, hacerlo para aquellos trabajos que, como bien decía, en muchos trabajos te piden, porque en general tiene que ver con aquellos trabajos o que necesitan ver sí o sí tus características de la personalidad, por si vas a trabajar con dinámicas de grupo o vas a trabajar con personas involucradas. Por ejemplo, muchas veces en las ONG o en las fundaciones piden esa carta que mencionás, porque también es como un poco de un filtro de entender también cómo habla esa persona, cómo se dirige, cuáles son sus expectativas. Para el resto de trabajos, me parece que con poner un sobremis en tu mismo currículum, que no sean más de 4 o 5 líneas, está bien, o sea, un párrafo. No sé si se respondió. Y sí, totalmente, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna duda más, y si no, seguimos. En el chat. A ver.
Bueno, continuamos entonces. Bien. Bueno, ¿cómo potenciar todo nuestro perfil para la búsqueda de trabajo? Una gran herramienta que se está profesionalizando cada vez más desde los últimos tiempos es LinkedIn, que si bien tiene hace años, sobre todo con el paso a la virtualidad y la pandemia y demás, desde el 2020 a la fecha, LinkedIn ha aumentado potencialmente sus usuarios y la cantidad de contenidos que allí se generan. Entonces, bueno, si bien no va a ser un curso de LinkedIn avanzado, les quería dar un pantallazo general eh, para entender algunas nociones de la red y entender que es un buen ámbito también cuando a veces estamos medio perdidos en por dónde empezar a buscar trabajo y por dónde empezar. Bueno, LinkedIn es una red en la que hay muchos profesionales eh, todo el tiempo intercambiando no solo ofertas y búsqueda de trabajo, sino también experiencias, nombres de lugares, y a veces nos va a pasar que vamos a encontrar hasta dentro de nuestra profesión cosas que ni nos imaginamos que se podían hacer. Así que vamos a un recorrido un poco por LinkedIn. Bueno, ¿qué vamos a ver en este caso? Conocer el juego y sus roles, el perfil, la interacción, la planificación, sugerencias, contenido y buenas prácticas. Conocer el juego, básicamente, implica en qué es LinkedIn, cómo funciona y para qué sirve. Bueno, es una red social con foco en lo profesional que se construye en esa red social el foco en las conversaciones laborales. Ser social nos invita al ser una red social, nos invita a exponernos, o hay dos roles que se hablan, que es el o hacer voyeur, es decir, ser un usuario activo o un usuario pasivo dentro de la red. Es una buena herramienta para exponer nuestro CV y generar contenido, y tenemos que poner mucho ojo en el dato que generamos dentro de esta red. ¿Cómo funciona su algoritmo? Lo que empieza a medir el algoritmo es lo que nos va a determinar a nosotros qué posicionamiento empezamos a tener dentro de cualquier red social, ¿sí? El algoritmo en Instagram es lo que hace que nuestras historias o nuestros reels se vean más o menos, bueno, y más o menos en LinkedIn ocurre lo mismo, que tiene que ver con el contenido que se comparte y la cantidad de interacciones que ese contenido empieza a tener, y también con la cantidad de actividades que yo hago dentro de la red. ¿Para qué sirve? Mejora como la impronta personal o la marca personal o el perfil profesional, da a conocer mucho de nuestros trabajos y da visibilidad si tengo algún otro activo digital en el que yo subo trabajos, por ejemplo. También sirve para obtener oportunidades de empleo y también sirve como una networking, es decir, como una red de profesionales, que muchas veces no tienen que ver para obtener empleo, sino que yo, como les decía antes, puedo empezar a descubrir en mi propia profesión un montón de aplicaciones que por ahí no tenía, y tiene que ver con que yo empiezo a recorrer LinkedIn y, y empezar a descubrir un montón de cuestiones en una profesión que por ahí no teníamos ni idea. ¿Por qué? Porque LinkedIn es como adquirido como... Por ahí la gente antes, viste, solo se lo armaba, te armabas tu perfil, ponías tus datos, esto, lo otro, y seguías cuentas que por ahí te gustaban y ya. Hoy por hoy se está usando como red social fuerte, entonces es empezar de a poco a incorporar la creación de contenido, porque es una red como cualquier otra en donde vos tenés un muro, en donde vos podés subir notas, en donde se arman comunidades de conversación. Entonces por ahí es un interesante lugar para generar redes y vínculos que por ahí no podemos llegar de otra manera.
Hay comunidades de conversación sobre fundaciones, hay comunidades de conversación en ONGs, hay comunidades de conversación que tienen que ver con empleos del Estado, hay comunidades de conversación que tienen que ver en LinkedIn con la investigación y la ciencia y la tecnología. Entonces, hay comunidades de conversación y lo que nos sirve es empezar a construir también nosotros mismos conversación. Bueno, como cualquier otra red, lo que nos va a ayudar es la red de contactos o el networking que armemos, es decir, a quienes seguimos, quién nos siguen, a quién le dimos que nos gusta su perfil, a quién no, los hashtags que empleemos, y ahí es cuando después de mucho tiempo de ir recorriendo la red y ver, por ejemplo, bueno, de cualquier carrera, hay gente que habla como en ese universo, y bueno, empezar a ver qué gente usa, qué hashtag usan determinada comunidad de conversación. Entonces, cuando empezamos a ampliar todo eso, también va mejorando nuestro algoritmo en la red. Y después otra cuestión importante es la frecuencia en la que yo genero contenidos. Antes que nada, si vamos a abrir un LinkedIn, vamos a decir qué rol o juego queremos tener o hacer. Que hay dos roles principales: el rol pasivo, que es un perfil completo en LinkedIn, que básicamente lo que hacemos es seguir a organismos, personas o temas, e interactuar de vez en cuando con un me gusta o algún comentario. Tenemos que saber con esto que menos interacción, menos movimiento y menos visibilidad del perfil. Y después, si deseo tener un rol más activo, ya es ser un creador de contenidos para esa red. ¿Sí? Son las dos van a servir porque las dos nos van a instruir y nos van a dar información sobre el mundo laboral, pero bueno, son dos opciones que tenemos: si crear contenidos o simplemente seguir contenidos e interactuar con comentarios y demás. Bien, ¿qué quiere decir tener un perfil completo? LinkedIn es casi un CV virtual, por lo cual tenemos que poner nuestros antecedentes profesionales y académicos, organización a la que pertenecemos o en la que hemos trabajado. Si tienen perfiles, se pueden poner y ya quedan generado un vínculo ahí en la red. Y todo lo que hayamos desarrollado en nuestros distintos trabajos como un CV. Colocar datos concretos, objetivos profesionales alcanzados, y la misma lógica del CV: menos palabras y más datos. ¿Sí? La imagen profesional, muchos recomiendan, como les decía antes, que si ya entregamos un CV, bueno, muchos recomiendan como si aplicamos para un trabajo o algo, nuestra red de LinkedIn, poner la última imagen que estemos usando en el CV, que debe mostrar la cara, y se recomienda que el rostro ocupe 3/4 de la fotografía. Si podemos sonreír, mejor, y si no, no una expresión muy dura. Después, bueno, hay un breve resumen, que es esto que hablamos de sobre mí, que es describirse, una presentación simple y fuerte, que conecte con lo que sos y haces para elegir las palabras que te describan. Esto es importante, no pensar en venderte, sino en el posicionamiento dentro de la red. Es decir, no, el sobre mí que no sea una venta hacia el otro, sino de verdaderamente que quede expresado lo que al menos yo intuyo que me describe a mí como persona o como profesional. Y bueno, como cualquier CV, actualizar el perfil constantemente según las capacitaciones que vayamos incorporando nuevas, si tuvimos una experiencia laboral nueva, bueno, como que también vayamos actualizando esa red, y también como chequeando las notificaciones. Es importante, la networking de LinkedIn se arma mucho con yo sigo a alguien y bueno, tengo que aceptarlo para que esa persona charle conmigo. Entonces, como está bueno mantener esa red como viva, y bueno, ir viendo nuestras notificaciones, aceptando gente, cuando alguien nos suma a la red, nos empieza a seguir, tomarse el mínimo tiempo de, bueno, meterse,
ver en dónde dice que trabaja, ver si tiene algún tipo de posteo, la persona nueva que me está siguiendo, o si por ejemplo aplicamos para un trabajo que mandamos un CV por correo, bueno, ver si el lugar al que yo apliqué tiene perfil de LinkedIn. Hay un montón de organismos públicos y privados que ya tienen sus perfiles en LinkedIn. Entonces, si tiene, empezar a seguirlos el mismo día que yo envié mi currículum. Lo mismo si es una fundación, una ONG, o sea, todos los lugares cada vez más se están volcando a esta red. Entonces, como cuando apliquemos un trabajo, buscarlos, así como ellos nos buscan a nosotros, bueno, buscarlos en sus perfiles digitales, hacer un seguimiento también, tal vez notificar, el mismo día que presentamos el CV, les llega una notificación que estamos siguiendo su red, tal vez interactuar con alguno de esos contenidos que hayan posteado. Son todas como pequeñas estrategias que sirven a la hora de que los seleccionadores vean nuestra cara, ¿sí? Porque en general ocurre eso, como si nosotros unificamos nuestra foto y todo, bueno, me llegó por mail, me llegó también por LinkedIn como la misma persona interesada que mandó el currículum, también me sigue en estas redes, interactúa con nuestro contenido. Bueno, todo eso suma de a poquito. Si nosotros queremos y estamos como en un momento álgido de búsqueda de trabajo, interactuar entre 15 y 30 minutos con la aplicación de LinkedIn hace que el algoritmo de LinkedIn nos posicione mejor y nos muestre a más perfiles, ¿sí? 15 minutos por día, máximo 30, ayuda muchísimo a que el algoritmo nos empiece a mover dentro de la red. Como les decía, está bueno elegir un grupo de interés y participar activamente en charlas, debates, intercambios de información. Hay muchos grupos y grupos de interés y de charlas que está bueno, porque hay muchos grupos en donde se arman como redes de profesionales que nos tiran data re interesante. De hecho, en esos grupos también hasta se tira a veces data de ofertas laborales interesantes, cuando no sabemos por dónde arrancar. De hecho, hay comunidades que después pasan hasta, no sé, a grupos de WhatsApp con profesionales de una misma profesión que se tiran información interesante, se recomiendan lecturas. Es un universo que está interesante y empezar a participar de debates ayuda mucho a visualizar nuestro perfil y también nos ayuda mucho, ¿no? Como a nutrirnos un poco de otros profesionales que andan por el país y por otros lados del mundo y pueden aportarnos otra mirada que está buena. Participa activamente con el contenido de la organización a la que quieras aplicar o la que estés trabajando. Esto lo que nos permite hacer LinkedIn es, por ejemplo, que si yo estoy o en un organismo o en una ONG o en un X trabajo en el ámbito público-privado y esa institución tiene perfiles de LinkedIn, yo puedo incluso en mi propia red incorporar el LinkedIn de los otros y eso genera como aún más movimiento de contenidos hacia nuestro perfil. Y está bueno que compartamos contenido de un lugar al que nos interese aplicar, que es como más o menos parecido a la lógica del Facebook, cómo se comparte, tipo compartir y queda en tu propio muro. Le podés agregar una reseña, se recomienda si compartís un artículo o compartís una nota de algún organismo que te interesa, bueno, o una institución, bueno, agregarle vos tu propia reflexión, y eso ayuda mucho también a que personas allegadas a nuestra profesión o a esa institución en la que estemos participando o querramos participar, también empiecen a ver nuestro recorrido, nuestra profesión, quiénes somos, chusmeen nuestro perfil. Y bueno, esto, y como máxima es, que a veces cuesta un poco, pero generar el propio contenido. Es decir, animarse a compartir cosas del ámbito profesional que te interesen en esta red, ser generador de contenidos, hacer entradas, como se llama, publicaciones. Ese link que les mostré antes de Canvas está bueno y te permite ya hacer piezas a medidas para LinkedIn.
También se pueden compartir artículos. Tiene como una lógica muy parecida, es como una mezcla entre Twitter y Facebook. Tiene como una lógica de posteo muy parecida. Los perfiles que más muestra esta red son los perfiles generadores de contenido, ¿sí? Aquellos que, aunque sea una vez por semana, logran hacer una publicación con temas del índole que les interese a cada persona para su profesión, ¿no? Y después, bueno, recomendar, destacar y agradecer, que son acciones como el me gusta, me encanta y no sé qué de Facebook. Bueno, acá se puede recomendar, destacar y agradecer el contenido de otros profesionales. Y eso también ayuda mucho a generar la red. De hecho, yo era una red que mucha importancia no le daba, más allá que por trabajo, que me tocaba a veces, pero lo cierto es que cuando empecé a usarla se genera una red de contactos rapidísimo, la gente te escribe por DM, ofertas laborales llegan muchas por allí. Cuando uno empieza a dar un poquito de bola, circula muchísimo información profesional en esta red. Así que yo les recomendaría que de a poquito, si pueden ir viéndola, armando su perfil de a poco, probar los primeros contenidos. Lo bueno es que eso desaparece muy rápido. Entonces, nada, se puede ir probando contenidos y van a ver que hay un universo ahí de una red de profesionales que por ahí uno a veces no sabe por dónde empezar. Y bueno, capaz que es empezar por, de alguna manera, tener una red que tenga nuestro CV público y compartir con comunidades que hablan de intereses parecidos. Y después, bueno, y también está buenísimo participar de eventos porque dentro de la red se organizan eventos digitales dentro de la red. ¿Qué eventos serían así como, bueno, vieron que antes se armaban los eventos de Facebook? Bueno, tiene una cuestión parecida que son como esto, comunidades de conversación que se juntan sobre determinado tema. Y está bueno, se arman grandes salas y está bueno como participar de esos lugares porque se comparten materiales muy interesantes y de hecho, como lo óptimo es que el día de mañana, si UNE agarró mucha cancha en la red, también poder generar el propio evento desde esas plataformas, digamos. Bueno, esto es importante, la planificación del contenido. Si planificamos el contenido que queremos mostrar, la performance va a ser mucho más interesante. Siempre la regla de oro que menos es más. 4 publicaciones mensuales de calidad, una por semana, ayudan a destacar mucho tu perfil y es preferible a que todos los días estés poniendo algo que no sea tan trascendente. Estamos hablando de una entrada semanal. Eso va a ser un gran cambio y va a hacer que tu red se posicione muy bien dentro de la plataforma. Sugerencias de contenido. Todo esto te permite hacer la red y está bueno. Usar infografías, datos curiosos, noticias de medios relevantes, con nuestra opinión encima, ¿no? Aportar siempre el valor propio al contenido. Escribir notas propias. Recomendar webinars, podcasts, audios, libros, ebooks de temas afines. Y siempre generar y compartir. La base tiene que ser contenido atractivo y con calidad visual. Eso está bueno si ustedes son de escuchar podcasts o seguir webinars de determinados libros o determinados temas, compartir en la que estamos en esta red. ¿Qué estoy leyendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy escuchando? Y pensando que es un contenido una vez por semana, podemos planificar este contenido de esta manera y va a facilitar mucho todo el armado dentro de la web. Bueno, y como buenas prácticas, más o menos lo que en la vida, en el ámbito digital. Excelente ortografía y redacción, escribir claro y simple, usar palabras claves del rublo para despertar interés, escribir formal y cercano, imágenes visualmente atractivas y de alta calidad. Hay una página muy interesante, si ustedes quieren, que se llama está Amplash, está Pexel, son todas páginas en las que ustedes pueden
buscar de manera gratuita imágenes y descargarlas por si quieren acompañar algún contenido que posteen. Pexel.com, Unsplash, son páginas interesantes y de mucho contenido de biblioteca fotográfica y de video que si les interesa pueden buscar ahí y se descarga completamente gratuito. Palabras claves para describir las imágenes o texto, es decir, los copies, el uso de hashtags funcionales que funcionan como filtro, y escribir sobre temas profesionales y evitar en esta red los temas personales. Bueno, y después acá, que esto les comparto, son algunas bolsas de trabajo del Estado, que por ahí está bueno. Hay algunas bolsas de trabajo de jefatura de gabinete, algunos concursos públicos, así como esto pueden después buscar cada uno en su distrito, en su provincia, digo, pero está bueno como que vean, ingresen a estas convocatorias públicas, a estos concursos públicos. Yo después les voy a compartir esto, y también para entender, porque sobre todo los organismos del Estado hay mucho de esto de concursos públicos, hay cuestiones que se abren a veces a concursos públicos internos, a veces a concursos públicos abiertos. Entonces está bueno cuando estamos en un proceso de búsqueda laboral de decir, bueno, me meto para ver cómo es. Por ahí alguno puedo concursar, en otro no, pero ya empezar a tener también la terminología. ¿Qué quiere decir que un concurso público sea abierto? ¿Qué quiere decir que sea cerrado o interno? Ver cada tanto chusmear estas páginas y ver cada cuánto salen concursos abiertos, cada cuánto no. Y después claramente, cuando hay algunos lugares que nuclean, pero por ejemplo, también el organismo, no sé, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo tiene su propio sitio y espacio de concursos de búsquedas. Hay un montón de ministerios que tienen sus propias búsquedas, más allá que después muchas sean o se concursen por la cartelera central de empleo del Estado, que existe, y ahí tienen el link. Pero después uno indagando puede empezar a ingresar, y cada ministerio abre sus propios concursos privados. Entonces está interesante cuando a veces estamos como en esta disyuntiva y no sabemos por dónde empezar. Bueno, empezar porque hay un montón de, como les decía antes, organismos que abren digitalmente la posibilidad de que nos enteremos de trabajos, redes de contactos y de trabajo, comunidades de conversación en la que podemos empezar a ser parte, y a veces, nada, como creo que pasa un poco en la vida también, ¿no? El contacto con la otredad construye también soluciones que no teníamos nosotros pensadas, y por ahí estamos un poco ahogados en un vaso de agua a veces cuando estamos entre la cursada o terminar la cursada, de qué voy a hacer profesionalmente. Y bueno, confiar en que el cuerpo social también está ahí, se expresa no solo en la gente con la que nos relacionamos en el cotidiano, o la gente con la que militamos, o la gente con la que estudiamos, sino también que hoy por hoy la otredad toma rumbos digitales, y está bueno también entender que allí también hay comunidad, y allí también hay formación, y allí también hay formación de discusión, y allí también hay un universo que nos puede acercar a propuestas y a posibilidades laborales, y a veces no es solo la entrega de o físicamente un currículum, y es empezar a construir desde una red, la posibilidad que nos da una red social profesional, y la posibilidad que nos dan todas estas redes de profesionales que están construyendo discusión y conversación en lo digital. Y bueno, les invito a aventurarse también a hacer este tipo de búsquedas, que van a descubrir un universo que por ahí no tienen presente, y lugares de discusión y de conversación muy interesantes. Así que yo hace poco, desde esta revolución digital, empecé como a incorporarme un poco a esa red, como desde un lugar más pasivo al principio,
de a poquito le voy poniendo más, pero incluso desde el lugar pasivo de solo gustear y solo empezar a participar de algunas reuniones y salas, ya es recibido como mucha afluencia de puestos laborales, o compa, fíjense que acá están abriendo tal, y te enteras de cosas que por ahí en el diario, en el día a día no te enteras. Bueno, no sé si tienen más preguntas. Yo quiero dejar de compartir, pero no sé. Preguntas, dudas, hablé mucho. Muy bueno. Va, mucha data realmente, mucha información. Muy bueno. Gracias. Emi, yo tengo una pregunta respecto de LinkedIn, porque, bueno, acá mientras hablabas me metí y estuve investigando un poquito, y quería saber si todas los movimientos que vos me decís, toda la manera de interactuar, es posible teniendo un perfil no premium, o es necesariamente un premium, o que si realmente cambia tener un premium a no tener un premium. No lo conozco No, nada, mira, recién acabo de a entrar. todas las personas, de hecho, cuando también, digamos, me llaman para formar, por ejemplo, perfiles de LinkedIn y demás para instituciones o con... Siempre lo que digo es, arranquen con lo no premium. Lo único que cambia sí es básicamente que capitalismo, ¿no? Cuando uno pone dinero, el algoritmo es más rápido y hay determinadas ofertas laborales que no te las muestra si no tenés un perfil premium, pero es como uno le juega un poco a la aplicación, porque si vos no tenés un perfil premium, pero tenés un perfil muy activo, y participás de comunidades de conversación y demás, tal vez llegás hasta las mismas propuestas laborales que la aplicación no te muestra. Así que recomendaría no premium, y después en algún momento si un está bien de laburo y si le interesa ser un referente de opinión dentro de esa red, pues entonces sí te conviene un premium. Pero si no, si es como esta red de contactos profesionales, denle con la versión gratuita que está muy bien. Perfecto, gracias. No sé si alguien tiene otra pregunta, pueden cualquier cosa también mandar por el chat o activar el audio. A ver, el chat. Yo me quedé pensando, nada, que la verdad que muy bueno todo lo que fuiste contando, porque también nosotros, bueno, diría que todos los que estamos acá somos de la Facultad de Ciencias Naturales, y bueno, como que dentro de la facultad, si vos te querés presentar a registros de la facultad o con pasantías y demás, como que hay un tipo de currículum ya como establecido que tenés que buscarlo en la página de la facultad y demás, y como que es un tipo de currículum muy distinto al que presentaste recién, como excesivo. Por ejemplo, yo me lo puedo pensar y es un currículum que por lo menos tiene, no sé, una bocha de información, que no está mal, lo que pasa es que está armado para las grillas de evaluación de la facultad, si vos querés Claro, hacer el concurso. las Entonces, facultades como lo que tienen es eso de también mucho de antecedente académico, como mucho esa cuestión. Les va a suceder que por ahí en algunos ámbitos haya una forma de carga de información que tenga que ver con también renovación de sistemas, digo, pasa un montón de cuestiones que se empiezan a entrecruzar, por lo cual yo, por ejemplo, cuando trabajé como investigador para la Universidad Nacional, también me sucedía que tuve que presentar una cuestión un poco mucho más profundizada. Eh, Te diría casi que es casi medio exclusivo de muchas sí, universidades y facultades, porque por eso no me decía ha que estaba pasado ni bueno siquiera en verlo. organismos estatales. Es casi, pero bueno, está bueno saber que hay otro modelo posible
y que incluso, aunque sea un organismo público, el modelo universitario de presentación no lo va a leer casi nadie, digamos. Entonces, las universidades sí tienen una cuestión un poco más, porque sobre todo es muy importante el antecedente académico, y entonces eso lleva a una extensión, pero por eso también, bueno, el decir, si uno quiere hacer carrera universitaria en ese sentido, el decir, bueno, como decíamos antes, tener, el CV no es uno, ¿sí? Tener distintas posibilidades de CV. Eso está bueno. Y saber que es dinámico, y saber que para algunos lugares se presenta de una manera y para otros siempre, y en la mayoría, esto de resumir la información lo más que podamos. Sí, está bueno ver que también capaz que en otros ámbitos, saber que bueno, esto que va a ser distinto y que capaz conviene como también ver qué objetivos tiene uno, ¿no? Uh-huh. Si Sí, es más ver abocado a desarrollo también, profesional. claro, y por eso también insisto en esto de que participen de comunidades de conversación, porque a veces eso es hasta lo más difícil, ¿viste? Saber qué objetivos tiene uno. Eso es como una pregunta básica, y más cuando queremos empezar a formar nuestro perfil profesional laboral. A veces lo más difícil es por dónde mierda empiezo, perdón la expresión, pero por dónde arranco. Y clarifica y ayuda muchísimo el encontrar comunidades de conversación de gente que por ahí, no sé, salió al mundo laboral hace más tiempo, gente que está empezando, se comparten dudas, se comparten problemas, se comparten hasta, che, ofrecieron laburo a este lugar, alguien trabaja ahí, alguno laburó, tipo, hay una red de contención de profesionales que están en la misma que nosotros, que está bueno que investiguemos un poco, porque no nos deja tan solos en esto de salir al mundo a decirle necesito trabajar, y uno se siente más acompañado. Entonces está bueno que indaguemos un poquito en eso. Bueno, no sé si algún otro quiere compartir una reflexión o alguna pregunta. ¿Ahí se escuchó? Creo que rebotó un poco. Sí, se escucha. Bueno, Bueno, Emiliano, agradecerte un montón. De verdad no, que por favor. un montón yo iba escuchando y es mucha información. No solo lo de Bueno, LinkedIn, sino también gracias. lo del currículum. Esperamos que Bueno, también. les voy a mandar al mail la presentación por si ustedes la quieren circular. Y nada, les agradezco a ustedes el espacio, lo que necesiten, acá estoy, así que ya tienen mi contacto, Dale. y gracias por Nosotros todo. vamos a subir el video grabado al canal de las jornadas de jóvenes. eh, Así también ya queda ahí. Y Ay, bueno, y buenísimo. para el resto de los compas, bueno, también para Emiliano, les